Asper del Río tenía 15 años cuando desapareció en abril del 2008. Creo que hasta a mí me gustaría que me dejaran descansar a mi hija, y me da mucha pena pensar de que si no hubiese sido por Carlita, no hubiésemos abierto los ojos. Carla Oyarzún tenía 16 cuando fue violada y asesinada 8 meses después en el mismo sector. La mitad de mi ser se fue, no tiene nombre, no. Le doy gracias a Dios y que la encontramos. Condenado a cadena perpetua, el homicida Cristian Rogel nunca reconoció el asesinato, tampoco su culpabilidad en la desaparición de Asper, pero su perfil hace imposible no hacer una conexión entre ambos casos. Él conocía a las dos niñas eran deportistas, tenían más o menos la misma edad, las familias también las conocía. Cristian Rogel era un destacado maratonista que 3 días antes de la desaparición de Asper obtuvo el 7º lugar en el Adidas Running Santiago, tras lo cual regresó a Osorno. Marcela, madre de la adolescente, lo conocía desde la infancia en Puyehue, en la localidad de Entre Lagos. Aquí vive la señora Juana Molina, progenitora del condenado que nos abrió la puerta, aferrándose aún al genuino amor de madre. Uno cría a los hijos, pero yo sé que mi hijo no es. El tiempo me dirá si estoy mal o no estoy mal. Porque ninguno de mis hijos lo han visto curado en la calle, ni nada en cosas malas. Cristian se encontraría con Marcela una década más tarde en Osorno, cada uno con su familia constituida, con sus hijos, con la confianza incluso de invitarlos a su casa donde Rogel vivía con su esposa e hijos en lo alto de la Villa Olímpica. Asper tenía 12 años. Cristian mataba un chancho y nos invitaba a comer asado. Los niños jugaban ahí arriba, mis hijos con sus hijos de ellos. Él era muy cariñoso con ella, siempre la trataba de la Aspercita. Cuando se solían ir a la playa para Entre Lagos, siempre invitaban a mi hijo más chico y a mi hija. 3 años después, Asper cursaba 2º medio en el Instituto Comercial de Osorno. Era muy querida por sus propios compañeros, por algo era la presidenta del curso. También participaba en diversas actividades. Ella en Puyehue, por ejemplo, participaba en lo que significa una agrupación folclórica y ella era destacada. La mañana del 9 de abril del 2008, Asper salió de su departamento en el 3er piso del conjunto habitacional Teniente Merino, rumbo al colegio, pero nunca llegó. Su rastro se perdió en este paradero, en un caso donde la propia madre prácticamente encabezó una búsqueda infructuosa en los alrededores lacustres. O sea, las diligencias, todo lo que era pedir, en este caso lo que era materiales o camiones o grúa en este caso, eso lo hice yo. Me acerqué en esos años a conversar con el ingeniero del puente Chauracahuín, que se estaba construyendo, y ellos me facilitaron 2 grúas y un camión cama baja. ¿Y qué hacía el fiscal? Sentado en su oficina. Incluso junto a carabineros intentó rastrear el sector alto donde vivía su amigo Cristian. Y Cristian en ese momento dijo, sí, yo sé que está desaparecida, así que váyanse de acá. Si yo conversé con Marcelo, dijo, yo conversé con ella y le dije que yo la iba a buscar a Carriar. No tienen nada que meterse usted para acá. Tú busca por otro lado, busca por abajo. Con el correr de los meses, la comunidad quedaría nuevamente en shock frente a la desaparición de otra joven promesa del atletismo, que al igual que Asper tenía como guía deportivo a Cristian Rogel. Carla Oyarzún Palma sería encontrada sin vida, violada y estrangulada con su propio pantalón en las inmediaciones de Villa Olímpica. Rogel también acompañaba a los padres de la joven asesinada. Incluso dio una entrevista a Radio Bio Bio hablando de los consejos que le daba a la víctima. Yo le digo, Carlita, ¿cuántas veces te he dicho que no andes, cuántas veces te he dicho que no andes apoyando por aquí? Le dije yo que esta cuestión es peligrosa, a todos le digo. El tipo conocía muy bien el sector por donde transitaba y esperó su oportunidad para hacer lo que hizo. Me imagino yo, porque él lo planificó, no fue un asesinato al azar. Por Carlita es como una mártir, o sea, si no es por ella, esta olla nunca se hubiese destapado, la clase de persona, la clase de amigos que yo tenía en mi casa. Sería la esposa de Rogel quien lo delataría a la policía tras hallar restos de sangre en su ropa y que correspondían al ADN de Carla Oyarzún. 5 días después del crimen, caía detenido. ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Puede haber sido tu hija?
Mientras Rogel insistía en su inocencia, afuera del tribunal la comunidad indignada esperaba su traslado a la cárcel. La señora Juana recuerda el episodio de violencia que sufrió su marido antes de morir, víctima de la represalia por los actos de su hijo. Arriba en su trabajo le pegaron y ahí perdí a mi esposo. No sabíamos que tenía cáncer. Se le inflamaron las pelotitas del cáncer y de eso no pudo seguir. Todos los días le ruego para que se aclare esta cosa, porque yo me estoy matando en vida. Porque fue una pena muy grande cuando yo perdí a mi esposo en esta situación. Mi hijo tampoco sabe que su papá le pasó. Hasta ahora lo va a saber. En el juicio que lo condenaría a cadena perpetua, Cristian Rogel nunca reconoció su autoría en el crimen, excepto la violación. Estoy no solamente un 100, sino un 200% seguro de que yo no soy autor de la muerte de Carla Oyarzún. El caso de Carla alimentó la esperanza de Marcela para encontrar el cuerpo de su hija, como ocurrió en el caso de Fernanda Maciel, enterrada en la bodega que se rastreó varias veces sin ser encontrada. O el de Viviana Heger, cuyo cuerpo siempre estuvo escondido en el entretecho sobre las narices de la policía. Por eso no le sería extraño que la desaparición de Asper sea un misterio que esté enterrado en alguno de los pozos que no fueron inspeccionados al interior de la propiedad de Cristian Rogel. ¿La Fiscalía ordenó una inspección a fondo en ese sector? No, ahí no. En ese pozo grande, no. En los otros sí se fueron rastreando dentro de lo que se podía rastrear, porque ese pozo tenía mucha profundidad. Y para llegar a ese pozo y vaciarlo se necesitaba maquinaria grande. El que mató a Asper es él. Y te digo, y el cuerpo van a encontrarlo en la parcela. Desde su encierro perpetuo, Rogel actualmente es un testigo de la causa por la desaparición de Asper. Fue citado a declarar, pero el juez Gabriel Ortiz dejó sin efecto la diligencia, tras acoger un recurso de reposición de la defensa. Hace tiempo, Marcela llegó a la cárcel y enfrentó al hombre que incluso negó al fiscal conocer a su amiga de infancia, la madre de la desaparecida Asper del Río. ¿Sabes qué me dijo? Yo vi a la Asper el día que ella desapareció, hasta que su cara ya no fue la cara de víctima. De un rato para otro su cara cambió, la frente y sus ojos y su nariz fue como que todo se le juntó y fue una cara llena de odio. Ahí yo sentí que él tenía algo que ver con la desaparición de Asper, pero también sentí esa rabia, ese odio, ese enojo contra las niñas, no tanto hacia mí, pero con las niñas.